Hola, hola. Hoy vamos a hablaros de Novel Run, un juego de mesa en el que viviremos la dura pero apasionante carrera científica. Novel Run es un genial juego de mesa de construcción de mazos en el que, como decimos, viviremos la apasionante carrera de investigación con todo lo que ello implica. Vamos a llevar nuestro propio equipo de investigación. Nos lo trae el autor Pablo Garayzar y Lorena Fernández. Su ilustrador es Íñigo Maestro. Vais a ver la estupenda obra que ha creado, porque a nivel visual es espectacular. Pero también os podemos decir que a nivel de mecánica y de todas las historias y todo lo que tiene dentro esta caja es estupenda. Se puede jugar de 2 a 4 personas. La duración de la partida es aproximadamente unos 30 minutos, aunque si vas a 2 posiblemente y vas ligerita, sí que puedes liquidarla incluso en menos tiempo, en 15-20 minutos la puedes liquidar la partida perfectamente. Eso sí, se te van a quedar ganas de más siempre. La edad mínima es a partir de 10 años. Consideramos que siendo un juego de construcción de mazos es una edad que está bien puesta porque al final va a requerir pues bastante planificación a largo plazo, aunque las partidas la verdad que son cortitas y son muy asequibles. Seguramente es el juego de construcción de mazos, uno de los juegos de construcción de mazos más sencillo y precisamente por eso nos encanta. El juego se encuentra ahora mismo en campaña de Kickstarter, con lo cual os recomendamos que en este momento paréis el vídeo, vayáis a la cajita de la descripción donde podéis hacer clic directamente en el enlace que os llevará a la campaña de Kickstarter para que os metáis de cabeza sin dudarlo, porque este juego, siempre que lógicamente tengáis pues mínimo 10 años, ¿vale? Para poder jugar a este juego, pero sin lugar a dudas este es un juego fantástico, que incluso si no tenéis hijos o hijas de 10 años ya podéis comprarlo de antemano, meteros ya, porque es verdad que merece muchísimo la pena, es un juego que nos ha encantado de corazón y nada más, solamente podemos deciros que os metáis. Y ahora sí, vamos a contaros un poquito más de este Novel Run. ¿Qué hay dentro de la caja de Novel Run? 20 cartas iniciales, 16 de trabajo y 4 de investigación, 16 cartas de proyecto, con 10 de proyecto local, 4 nacionales y 2 internacionales, 10 pre-docs, 4 post-docs, 2 senior, 4 equipos de laboratorio, 26 artículos, del menos prestigioso al más prestigioso, 3 situaciones y 21 científicas e inventoras. Lo primero que hay que decir cuando hablamos de Novel Run es que cada persona dirige un equipo de investigación con un objetivo, que es conseguir el premio Nobel. ¿Y cómo se consigue el premio Nobel? Consiguiendo 20 o más puntos de prestigio cuando te toque tu turno. Entonces, quien consiga 20 o más puntos de prestigio habrá ganado el premio Nobel. Como en muchos juegos de construcción de mazos, lo primero que tenemos que hacer es preparar el mazo inicial. El mazo inicial está compuesto por, en concreto, 7 cartas, de las cuales 4 son de las iniciales, es decir, de las grises que tienen en la parte de abajo pues ese faldón gris. 4 son de trabajo, una de investigación y luego a esto añadimos un pre-doc, una carta de pre-doc y una carta de proyecto local, ¿vale? Que estas sí que son de las azules. Una vez que tengamos estas 7 cartas, todo el mundo tiene que tener las mismas 7 cartas en la mano, ¿vale? Esas son las iniciales. Y ahora, lo que hacemos es, el resto de cartas azules las barajamos y pues nada, simplemente sacamos a una reserva estas 5 primeras cartas. Y lo mismo con las moradas, todas las moradas las barajamos y sacamos aquí 5 cartas que serán la reserva. Estas 2 reservas van a estar accesibles desde el primer momento, tanto la de cartas básicas como la de cartas avanzadas, con lo cual es interesante porque, claro, podemos empezar cogiendo cartas básicas y en el momento en el que podamos coger una avanzada, pues ya estarán ahí disponibles. Después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que formar nuestro mazo inicial. Como hemos dicho, es este, ¿vale? Este es el mazo en sí, pero lo que tenemos que hacer es barajar bien estas cartas y colocarlas aquí como un mazo. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación lo que hacemos es robar 5 cartas, que son las que tendremos en nuestra mano. 4 y 5 cartas. Se nos quedarán, por tanto, aquí inicialmente 2 cartas, ¿vale? Que constituirán el mazo. Es importante tener muy en cuenta la zona de juego de cada persona. La zona de juego tenemos el mazo, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto que está aquí lo tenemos aquí boca abajo. Luego tendremos
las cartas que vamos usando y que vamos consiguiendo, porque esto ahora lo vamos a explicar un poco cómo funciona, pero vamos a tener en esta zona de aquí las cartas usadas y las cartas conseguidas, y en esta zona de aquí tendremos lo que se llama el curriculum vitae, curriculum vitae, que básicamente es esta zona en la cual tú puedes pues, colocar todas las cartas que te van a ir dando puntos u otros recursos que también te van a servir, pero estas cartas de aquí ya no son reutilizables. Las de aquí sí que van a volver a formar parte de tu propio mazo, pero las de aquí ya no se van a poder volver a usar, sino que son ya a largo plazo, se quedan ahí, estancas, estáticas, y no las podemos volver a tocar. Y con esta composición y con 5 cartas en mano es cuando ya podríamos empezar la partida. Como en muchos otros juegos de construcción de mazos, lo que tenemos en Novel Run es los recursos que nos da cada carta, en concreto, por ejemplo, estos de aquí, y el coste de cada carta. Es decir, si yo quiero comprar esta carta Senior, tendría que poner 8 monedas y en cada turno podría darme o bien 4 unidades de esfuerzo o 2 de datos, o esto es lo que se podría hacer en el caso de publicarlo, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, en mi turno puedo hacer 2 cosas. La primera cosa que puedo hacer es, con las cartas que tengo en la mano, puedo intentar conseguir cualquiera de las cartas que están en la reserva. Ojo, puedo conseguir estas pagando su coste, pero también puedo conseguir estas pagando, además de su coste, una carta adicional de mi mano que simplemente me descartaría, y con eso ya, digamos que desbloqueo el poder utilizar esta carta, la carta que está en la parte de encima. Hay que decir que en mi turno yo puedo utilizar mi mano para comprar cualquiera de las cartas, pero incluso puedo comprar más de una carta. Es decir, si yo tengo recursos, por ejemplo, para comprar esta que vale 2 y esta que vale 4, o esta que vale 2 monedas y esta que vale 2 de esfuerzo y 1 de datos, pues los puedo comprar en mi turno perfectamente. Puedo comprar todas las que quiera en mi turno, siempre que tenga recursos en la mano para ello. Y la otra cosa que puedo hacer en mi turno es publicar una carta de mi mano que vaya a mi zona de currículum. Ahora vamos a explicar un poquito más esto, porque vamos a centrarnos de momento en cómo se compran las cartas para que veáis un poco la dinámica, que es súper sencillita. Vamos a suponer que me apetece mucho conseguir esta carta de aquí, porque me va a dar 2 de esfuerzo si cada vez que la quiera utilizar, o bien, esto de aquí, la barra significa que puedes utilizar esto o cualquier otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedes utilizar en tu turno 1 una moneda o 2 de esfuerzo, o bien publicarla y que te dé 1 de prestigio. Estas estrellitas de aquí, que son súper interesantes, súper jugosas, esos son los puntos de prestigio. Quien consiga 20 o más puntos de prestigio será quien gane el premio Nobel. Entonces vamos a suponer que yo quiero conseguir esta carta de aquí, que es la de Lise Meitner, y que tengo que pagar 5 monedas. Vale, en mi mano, en este momento, tengo estas cartas, con lo cual lo que puedo hacer es decir, bueno, pues yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 monedas, ¿vale? Con estas 5 monedas que utilizo, ¿vale?, las coloco en mi descarte, coloco esta carta que he conseguido también inmediatamente en mi descarte y sustituyo y vuelvo a reponer la reserva. En este momento yo me he quedado sin cartas en la mano, es decir, ahora mismo ya no puedo comprar nada más, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hago? Pues en ese momento terminaría mi turno. Si tuviera más cartas con las que comprar más cosas, pues sin problema, podría dedicarme a comprar alguna cosilla más, pero como no tengo, lo que voy a hacer es, en mi turno, robar cartas hasta volver a tener 5. ¿Qué pasa? Aquí había 2, como recordáis, entonces yo en mi mano ahora mismo tengo 2 cartas. ¿Qué tengo que hacer? Cuando se me acaba el mazo, cojo las cartas que están en mi descarte personal, las barajo, las pongo y como tengo 2, pues vuelvo a robar hasta tener 1, 2 y 3 más, que son otra vez 5 cartas en mano. Esto es, en principio, con esto mi turno ya habría terminado y le tocaría a la persona que está a mi izquierda. Pues por ejemplo, imaginaos que quiere coger esta carta de aquí, ¿vale? Que cuesta 2 de esfuerzo y 1 de datos. Pues necesita 1, 2 de esfuerzo y 1 de datos. Utiliza estas 3 cartas, las pone en su descarte, coge esta carta y en esta carta en concreto no va a ir aquí. ¿Por qué? Porque esta carta tiene este símbolo. Este símbolo que hay en la parte de abajo de la carta, que es un rayito, lo que significa es que se puede colocar directamente en la zona de currículum. En la zona de currículum, pues aquí se van a ir acumulando todos los puntos que van a estar a largo plazo, es decir, por ejemplo, cuando consigamos esta, la vamos a colocar aquí,
¿vale? Y también cuando descartemos otro tipo de cartas. Vamos a suponer que esta persona de nuevo quiere hacerse con una carta adicional. Dice, bueno, pues es que yo quiero comprar además, bueno, esto, como decimos, va aquí, ¿vale? Tiene 2 de esfuerzo y 3 monedas, pues por ejemplo quiere comprar esta de aquí. Pues con 2 monedas, perdón. Utilizo esta se la lleva, como decimos, se la lleva aquí, esto se cubre inmediatamente, y le quedaría una carta en la mano. Y va a hacer una cosa que es bastante interesante en este tipo de juegos de construcción de mazos, que es descartar una carta, va a dejar una carta en su currículum. Este simbolito de que aparece aquí abajo es lo que significa que puede ponerse en el currículum. Entonces, esto se va a quedar aquí. ¿Y por qué hacer esto? Si no le da nada, porque como veis esta, si se descarta, te da 3 puntos de prestigio, o esta te da 1 punto de prestigio, o esta te da 4 monedas en el momento de utilizar esa carta. Es decir, yo, por ejemplo, si pusiera esta carta aquí, en ese momento me da 4 monedas que puedo utilizar, pues por ejemplo, para comprar esta con otras 4 monedas más que tenga en mano, que la verdad es que es bastante potente y eso es una muy buena idea, coger una carta de senior. Entonces, esto en concreto, ¿por qué hacerlo? Porque de esa manera te vas liberando tu mazo personal, de cartas que son un poquito malas. Entonces, como en tu mano solamente puedes tener 5 cartas, cuando te vas descartando de este tipo de cartas, que, insisto, puedes puedes llevar a tu currículum una carta, publicar una carta en tu currículum una vez por turno, una sola carta, pues entonces te vas liberando de esas cartas que son un poquito más malillas. Entonces, lo que hacemos en este momento, esta persona pues ya se ha quedado sin cartas, ya no puede hacer ninguna acción más, roba 2, ¿vale? Como decimos, barajamos el mazo perfectamente, como tiene 2, pues roba otras 3, esta va a ser su mano, y ya estaría, esta sería su mano, este es su mazo, sus cartas publicadas, y aquí estaría su descarte para cuando en las siguientes ocasiones tengamos un descarte. El juego continúa así, es muy sencillito, el turno continuaría así, pues cada persona va cogiendo cosas, te va entrando las ansias de intentar coger, ¡ah, Dios mío, por favor, que nadie me quite el postdoc! Yo iría directa por el postdoc porque soy muy fan de esas cartas. Que nadie me quite el postdoc porque es que me va a ser súper útil luego, porque tiene 3 de esfuerzo y 1 de datos, que puedo ir cambiando en cada turno. Yo también iría por todo el rato que pudiera, me iría descartando también, como decimos, estas cartas, para ir un poco limpiando mi mazo, para que fuera mejorando y mi mano siempre fuera buena, para intentar coger cada vez más cosas y demás. Es que este juego está muy chulo por eso, porque tu mazo va evolucionando y va creciendo y vas haciendo cosas cada vez mejores, cada vez más divertidas, cada vez combos más guays, más potentes, y en eso consiste este Nobel Run, en dedicar pues unidades de dinero, unidades de esfuerzo y unidades de datos para conseguir pues un equipo de investigación estupendo que te lleve a conseguir tu premio Nobel. En este juego hay una serie de cartas que son un poquito diferentes, que tienen un efecto especial, que la verdad es que está chulo, sobre todo para tener cierta interacción negativa con el resto de personas que están jugando. Empezamos con las 3 cartas que hay de situación. En las cartas de situación, y así como el resto de cartas que tienen un efecto negativo, se pueden utilizar en el turno de la otra persona, no en tu turno, sino en el turno de otra persona, para fastidiarle, básicamente. Para decir, vale, pues en este turno te pasa esto. Entonces, ¿cuáles son los efectos que se pueden utilizar? Tenemos, por ejemplo, la carta de pérdida de datos. Puedo hacer 2 cosas con la carta de pérdida de datos. Puedo colocarla en mi propio descarte, de manera que lo que vamos a utilizar es esta parte de aquí, como siempre. Siempre que utilizamos en el descarte es como un recurso más, pero en este caso sería un recurso negativo. Lo que hacemos es que elegimos a una persona, por ejemplo, yo digo que esta persona se tiene que descartar de su mano en este momento de una carta que tenga este simbolito de aquí, que son los datos. Entonces, si fuera una carta que tuviera, pues por ejemplo, el esfuerzo negativo, pues tendría que descartarse de una carta, o valor de 1, mejor dicho, valor de 1 de datos o de esfuerzo o de lo que sea. Si por ejemplo lo que le pido es que se descarte de 2 de esfuerzo y solamente tiene 1 de esfuerzo, pues se descarta solamente de 1 de esfuerzo y ya está. Entonces en su turno va a tener que jugar pues con menos cartas.
es lo que hay. El otro efecto que se puede conseguir con este tipo de cartas negativas es el efecto de publicación. Si yo coloco esta carta y se la pongo delante de su currículum, a esta persona lo que le estoy diciendo es que no tiene por qué tener un efecto en este momento, sino que la próxima vez que quiera comprar una carta que le requiera datos, va a tener que contrarrestar esta carta de aquí, pues utilizando 2 de datos. Por ejemplo, si quiere comprar pues esta carta de aquí que le requiere 2 de datos, pues va a tener que pagar 2 de datos por esta, más 5 más 1 de esfuerzo y de monedas, más 2 de datos de aquí para, digamos, quitarse esta pérdida de datos que ha tenido. Y luego esto ya pues pasa a estar dentro de su currículum como algo que le ha pasado en la vida, en su carrera profesional, aquella vez que perdió los datos, y se mantiene ahí y ya no tiene más efecto, una vez que ya se contrarresta. Claro, la gracia es que si yo me la he puesto, en lugar de ponérsela, me la he puesto aquí, esta carta que es negativa me va a volver a la mano, porque va a volver a barajarse, a venir a mi mano, etcétera, y voy a poder seguir usándola. Pero si la dejo aquí, pues va a tener un efecto más grande y ya se queda ahí. Carta de cuidados. Esta carta de cuidados, pues que me parece además un acierto total a nivel de ilustración y a nivel de lo que significa. Lo que tenemos es que o bien va a gastar en el momento, va a pedirle en el momento 2 unidades de esfuerzo, o bien si es a largo plazo, se le va a quedar ya para siempre en su currículum, hasta que la contrarreste, digamos, pues serían 4 unidades de esfuerzo. Síndrome de la impostora. Me fascina esta carta por múltiples motivos. En este caso lo que vamos a tener es un 1 de esfuerzo, que hay que contrarrestar en el momento, o bien 2 de esfuerzo que hay que contrarrestar pues, a largo plazo cuando ya se quiera utilizar esfuerzo para comprar una carta. En el juego tenemos también algunas cartas de científicas que tienen una serie de acciones especiales, como pueden ser pues Rosalind Elsie Franklin, que también hace que se puedan perder datos, otras personas. Tenemos la carta de Chen Xiongwu, que lo que hace es que hace que otra persona puedes utilizarla con su efecto normal que te da esfuerzo, o bien puedes publicarla en el currículum de otra persona y le quitas al total de puntos de prestigio que tiene, le quitas un total de 4, es decir, si yo se lo coloco a esta persona de aquí, pues en lugar de tener 6 puntos de prestigio, pues va a tener 2 puntos de prestigio. En el caso de Elizabeth Maggie, que como sabéis es la autora del juego de mesa Monopoly, clásico juego de mesa, lo que tenemos es que podemos utilizarla aquí y serían 2 puntos negativos de moneda para otra persona, es decir, descártate de una carta que te dé 2 monedas o de varias cartas que te den en total 2 monedas, o bien publicarlo de manera definitiva y que en ese momento, a partir de ese momento, pues para comprar algo que necesite dinero, pues va a tener que gastar 4 monedas. Por último tenemos 2 cartas que tienen un efecto sobre la mano de quien está jugando. Sally Christenreich. Cuando utilizo esta carta en mi descarte, lo que voy a hacer es, bueno, yo la tenía en mi mano, la bajo a mi descarte y lo que hago es robar 2 cartas de mi mazo, de manera que en ese turno realmente voy a jugar con una carta adicional, voy a jugar con 6 cartas en mi mano. Donna Strickland. Cuando utilizamos esta carta, yo la utilizo, la pongo aquí, y lo que hago es robarle de su mano a otra persona, por ejemplo, esta de aquí, se la quito, le obligo a colocarla en su descarte y en ese turno pues va a jugar con una carta menos. El juego continúa así por turnos hasta que por fin alguien consigue tener en su currículum vitae 20 puntos de prestigio acumulados. En ese momento la ronda continúa, porque, por ejemplo, imaginaos que empecé yo y la partida empieza, esto es muy divertido, empieza la persona que haya leído más recientemente un artículo científico, lo cual pues suele dar conversación al inicio bastante guay y entonces se sabe normalmente quién ha sido. Entonces, si por ejemplo empecé yo y yo tengo en total 20 puntos de prestigio, la ronda continúa, es decir, le tocaría a esta persona y luego le tocaría a esta persona de aquí. Si alguna de estas personas en su turno llegan a tener 20 puntos de prestigio también o más, si tienen más que yo, me van a ganar. Pero si tenemos los mismos, se considera que hemos ganado ambas personas y por tanto pues habría un empate fantástico, difícil, pero sería estupendo. Y así terminaría una partida de Novel Run. Pues como habéis podido ver, Novel Run es un juego muy divertido, muy entretenido, que genera un pique considerable, pero ya no tanto con el resto de las personas como contigo misma, porque tienes la necesidad de crearte pues un mazo mejor que te permita
conseguir los mejores artículos, conseguir más puntos, conseguir incluso a veces ves una científica que dices, vale, es que esa la quiero, porque soy súper fan, o porque me encanta, o porque es que mira qué pedazo de recursos da, o lo que sea, incluso aunque no sea específicamente el objetivo, vaya encaminado al objetivo del juego, aunque por supuesto siempre va a ir en tu propio beneficio, pero la verdad es que son, bueno, es que a nivel de ilustraciones también son fantásticas, con lo cual ya te apetece tenerlo todo, pero a nivel de mecánica, como decimos, nos encanta, nos ha parecido un juegazo, la verdad, con lo cual esperamos que vaya fenomenal en su campaña de Kickstarter y que una vez que esté publicado tenga todos los extras que se puedan tener, porque es un juego que sin duda lo merece muchísimo. Y nada más, como siempre tenéis más información en la web, donde hablamos además de qué habilidades y competencias vamos a trabajar con este tipo de juegos, y con este juego en concreto, que es Novel Run. Y como siempre, pues podéis dejarnos vuestros comentarios y todo, tanto en redes sociales como en la propia página web. Y esperamos que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya gustado muchísimo Novel Run, que vayáis a la campaña de Kickstarter y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.